Mai Furuki no sabía dónde se encontraba. Era un lugar privado de todo, el vacío, si se le podía llamar de algún modo, al lugar al que había llegado después de haber decidido morir junto a Vega. Aunque por algún motivo ella sobrevivió, pero ese fue todo el alcance de tal milagro. En ese lugar no había nada, no se podía distinguir entre arriba o abajo, y lo único que podía ver, por así decirlo, eran patrones geométricos con los colores del arco iris y la forma de copos de nieve, que dadas las circunstancias eran algo sumamente aterrador. A ella solo le quedaba esperar a que su energía se terminara para realmente alcanzar el final de su vida. Eso hasta que una voz le habló casualmente. ¿Estás despierta? No se le podía llamar voz en el sentido literal de la palabra, ya que en el vacío interdimensional donde se encontraba, el sonido no puede viajar de un lugar a otro. Era más bien como un pensamiento, uno que tenía una voz muy familiar, la del líder del Gremio de la Libertad, Kagurasaka Yuki. Ese benefactor que le había ayudado desde que llegó al mundo cardinal. Mai no pensaba que apreciara a Yuki lo suficiente como para soñar con él en sus últimos momentos, aunque este le dijo que no era un sueño, de verdad estaba ahí. Parece que Mai tiene problemas para reconocernos, dijo Laplace. Después de todo, incluso a ellos les costó trabajo acostumbrarse a ese lugar. Y es que gracias a la transmisión de pensamiento en combinación con sentido mágico, era posible darse una idea muy clara de lo que sucedía, al menos a una corta distancia. Además de que Yuki había utilizado su habilidad para prevenir que se escaparan las mayículas de ese lugar. Entonces era cuestión de esperar a que Mai se acostumbrara y lo reconociera, lo cual hizo al poco tiempo, llena de vergüenza por lo que había dicho sobre que Yuki era un sueño o una alucinación. En fin, Mai reconoció a Laplace y a Yuki, incluyendo el hecho de que a Laplace le faltaba la mitad inferior de su cuerpo, la cual había perdido por el ataque de Yahil. Yuki le pidió que le contara qué había pasado, y así se enteró de todo. Milim entró en estado berserk y fue manipulada por Felway, que obligó a Rimuru a saltar en el tiempo, y encima de eso aún quedaba la llegada de Ivar Rage. Aunque era bastante preocupante, Yuki no era del tipo de persona que intentaría salvar al mundo. De cualquier forma, su prioridad ahora era salir de ese lugar. Ahí solo era capaz de ver algunas esferas de colores que desaparecían pasado un tiempo. Solo que decir tiempo no era del todo correcto. Dedujo que esas esferas eran mundos o universos y que dentro de su influencia, el tiempo sí que pasaba y al desvanecerse, el tiempo también fluía a su alrededor. Así que el tiempo sí que fluía, solo que muy despacio. De otra forma no podría explicar que no sintiera ni hambre ni cansancio. Pero solo eran conjeturas, ya que Yuki carecía de la habilidad para poder manipular las partículas de información. Ahora, si alguno de esos mundos que podían ver fuera su mundo de origen, sería fácil regresar usando la habilidad definitiva de Mai, Señor del Reino Estelar, Terra Mater, la habilidad para poder teletransportarse a cualquier lugar de manera instantánea, con la única condición de que debía conocer las coordenadas del lugar al que deseaba llegar desde su propia posición como punto de referencia. Por eso fue que se rindió en cuanto a regresar cuando se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. De cualquier manera, no serviría del todo esa habilidad, ya que esos mundos no eran su mundo, o al menos eso pensaba Yuki. Tenían que ser algún tipo de derivación. Aunque viéndolo de cerca parece que el poder de Mai estaba evolucionando. Sí, ella recordó que Shuna la había ayudado a modificar su habilidad para liberarse del control de Felway, y ahora se daba cuenta de que la habilidad era más sencilla de usar que antes. Yuki solo pudo reconocer que tanto Rimuru como sus subordinados eran personas sumamente extrañas si eran capaces de alterar las cosas así como así. Por eso mismo pensó que no era una coincidencia que Mai hubiera llegado a ese lugar donde casualmente se encontraban ellos dos. Le preguntó cómo había llegado ahí, y ella le contó que al estar junto a Vega se formó una tormenta dimensional que le obligó a separarse de él. Creyó que moriría, y al final no fue así, sino que apareció en ese lugar. El detalle más importante fue que, así fuera por un minúsculo momento, ella pensó en Yuki.
o para ser exactos en aquello a lo que la había animado a hacer, investigar la forma de regresar a su mundo y disfrutar su tiempo en ese otro mundo, algo que le dio mucha vergüenza a la chica, aunque fue suficiente para que Yuki comprendiera cómo es que su habilidad definitiva había evolucionado. Sabiendo esto, el plan para regresar era relativamente sencillo. Usaría a Rey de la Avaricia Mamón para tomar la habilidad definitiva de Mai y después usaría Robar para tomar la energía de los tres y así potenciar la habilidad para llevarlos de regreso. Solo quedaba el detalle de que Yuki no tenía un cariño particular por el mundo cardinal. Su deseo era gobernar el mundo para hacerlo un lugar mejor, pero si era ese o cualquier otro mundo, era inconsecuente para él. Y en el caso de Mai, ella probablemente preferiría regresar a su mundo de origen en lugar del mundo cardinal. Así que quien sería el anclaje de su viaje interdimensional sería Laplace, que probablemente era quien tenía más deseos de regresar. El último problema que tenían que solucionar era la eficiencia y la eficacia energética. El poder de Yuki era inestable y muy diferente al de los demás, por lo que podría ser complicado concentrar la energía de los tres para lograr la transferencia, y después de eso sería también complicado realizar los cálculos necesarios para llegar a su destino. Tanto así que recordó lo complicado que hubiera sido la coincidencia de encontrarse los tres en ese lugar y con habilidades tan convenientes a su disposición. No podía ser una coincidencia en absoluto, solo había una persona capaz de planear algo así. A Yuki solo le quedaba intentar. Fue en ese momento que escuchó una voz familiar en su corazón. ¡Qué patético! Muy patético, le decía la voz, que lo hizo irritarse de inmediato. Maribel, la codiciosa, solo que se hizo llamar a sí misma María. Cuando Masayuki Honjo utilizó su habilidad definitiva Rey de los Héroes, Héroe Verdadero, uno de los Enherjar invocados fue Maribel Rosso, solo que como la guía para su alma era la habilidad Codicia dentro de Yuki, ella también terminó en un lugar extraño. En ese momento, la existencia de Yuki era una interrogante, de tal modo que la habilidad definitiva Mamón tenía un hueco que podía ser llenado, uno en el que se insertó Maribel, pero pronto se dio cuenta de que la habilidad se estaba erosionando, solo que no era por incompatibilidad, sino todo lo contrario. Maribel era tan compatible que se podía decir que ella era la misma codicia encarnada. La naturaleza de los Enherjar, sin embargo, es completamente hecha de información. Son un alma sin un cuerpo, y estrictamente hablando, no son formas de vida. Entonces, ¿qué pasaría si ella escribía su propia información sobre la habilidad? Los resultados fueron sorprendentemente satisfactorios. Era como si hubiera creado una copia de sí misma dentro de la habilidad, de tal modo que cuando el efecto de Rey de los Héroes terminó y el alma de Maribel regresó, lo que quedó dentro de la habilidad fue una pseudo-alma con la misma personalidad, pero siendo esencialmente alguien diferente, María. O así es como se hizo llamar, Manas María.